fingiendo que ninguna grieta se había abierto dentro de mí. Esperaban que me lo tragara en silencio, como todos los demás silencios de esta familia. En cambio, levanté la flauta, le devolví la sonrisa y tomé una decisión. Más tarde me preguntarían cuándo empezó realmente todo. Creo que fue en el momento en que no bebí esa noche. Crecí en una casa donde el silencio pesaba más que los elogios. Las paredes de nuestra mansión colonial en las lomas de Chapultepec estaban forradas con los diplomas enmarcados de Valeria, sus trofeos brillantes, sus fotos pulidas posando junto a jueces de concursos de oratoria o profesores eminentes. Mis fotos también estaban allí, pero siempre más abajo, siempre más pequeñas, siempre ligeramente torcidas, como si la casa misma comprendiera la jerarquía. A los 12 años, gané la Feria Estatal de Ciencias con un proyecto que construí en el suelo de la cocina mientras todos dormían. Probé muestras de agua del río Lerma, tracé la escorrentía química en un cartel grande. La mañana en que llegaron los resultados, recuerdo haber entrado en el comedor, sosteniendo el listón como si importara. Don Ricardo, mi padre, no levantó la vista de su tableta financiera. Doña Isabel, mi madre, hojeó el periódico El Financiero. Valeria, por su parte, ya estaba vestida para su torneo de debate. Su cabello estaba peinado exactamente como le gustaba a mi madre. Es lo esperado, murmuró don Ricardo, pasando una página. Una fénix debe sobresalir. Esperado, no reconocido. Doña Isabel finalmente echó un vistazo al listón, no a mí. Tu cabello se ve desordenado en la foto, dijo, alisando una arruga del inmaculado mantel. La próxima vez, párate más derecha. Las cámaras lo captan todo. Esa noche, el nuevo trofeo de debate de Valeria ocupó el estante central. Mi listón terminó prendido detrás de una foto enmarcada de ella en un uniforme de tenis. Permaneció allí durante años, medio escondido, acumulando polvo. El patrón nunca cambió. Las fiestas se coreografiaban en torno a los logros de Valeria. Anuncios de promedios impecables. Celebraciones de pasantías en bufetes de abogados de prestigio. El día que recibió su carta de aceptación a la Escuela Libre de Derecho. Cada conversación durante la cena se inclinaba hacia ella sin esfuerzo, como el agua buscando su nivel. Mis propios logros eran tratados como meras actualizaciones logísticas, calificaciones que no necesitaban aplausos o que se consideraban la norma. Cuando solicité estudiar ciencias ambientales en la UNAM, la atmósfera de la casa se tambaleó. Don Ricardo lo llamó un desperdicio. Doña Isabel declaró que ninguna persona seria elegiría un campo sin futuro ni rentabilidad. Valeria se quedó en el umbral mientras me sermoneaban, con los ojos suaves pero en silencio. Aprendí muy pronto que la compasión sin acción sigue sintiéndose como abandono. El verano antes de ir a la universidad, hice prácticas en una ONG ambiental en lugar de en la empresa familiar. Grupo Fénix, Inversiones e Industrias. En el desayuno, don Ricardo leyó el correo electrónico que había enviado rechazando su oferta de pasantía. Puso la cuchara con cuidado. El metal apenas tocando la porcelana. Si insistes en avergonzar a esta familia, dijo, pagarás tus propios errores. Asentí, subí y llené una solicitud de préstamo estudiantil. El aire de mi habitación se sentía quieto, casi agradecido, como si entendiera que algo finalmente había sido nombrado. La noche antes de irme a la universidad, doña Isabel dobló mi ropa con la precisión que reservaba para los viajes de negocios de Valeria. Ni una palabra sobre el futuro, ni un abrazo, ni siquiera una mirada prolongada, solo un suave tirón de un hilo suelto en mi manga, su boca tensa en una silenciosa desaprobación. No era crueldad, era una navaja tan suave, tan constante que casi se sentía cortés. Mirando hacia atrás, lo veo todo claramente. Los asientos vacíos en mis eventos, la forma en que las conversaciones me rodeaban, el recordatorio constante de que yo era una sombra en una casa construida para destacar a otra persona. Ese fue el día en que aprendí mi lugar en esta familia. Y ese lugar era el silencio. El pasillo detrás de la cocina de la azotea era estrecho, iluminado por una sola bombilla parpadeante. Solo fui allí porque el baño principal estaba atascado con una fila que se extendía más allá del bar de champán.
El aire olía a limpiador cítrico y metal recalentado de las máquinas de servicio. Estaba a medio camino de la puerta de servicio cuando escuché las voces de mis padres, bajas, cortantes, urgentes. «No puede tener acceso a ese fideicomiso», susurró doña Isabel. «No cuando todo ya es inestable». «Se activa la próxima semana», respondió don Ricardo. «Si es independiente, puede hablar de los residuos, de los informes, de las muestras. ¿Sabes lo que eso significa?». Hubo una pausa. Luego su voz bajó aún más. «Si es hospitalizada, aunque sea brevemente, la transferencia se estanca. ¿Y si sucede algo peor antes de que se despeje el papeleo?». Doña Isabel aspiró bruscamente. «Ricardo, es cuestión de precisión», dijo. «Un revés controlado. Nada letal a menos que reaccione mal. Necesitamos tiempo. Eso es todo». Mis dedos se congelaron alrededor de la manija de la puerta del baño. Una quemadura sorda y constante se extendió por mi pecho. Lenta, casi metódica, como si mi cuerpo estuviera tratando de protegerme de reaccionar demasiado rápido. No estaban hablando de un castigo. Estaban hablando de un plan de contingencia, de una solución técnica para neutralizarme. Estaban hablando de mí. Di un paso atrás antes de que pudieran doblar la esquina. El pasillo se sintió más frío al salir, como si el edificio mismo se hubiera alejado de mí. De vuelta en la azotea, la fiesta se desdibujó en una mezcla de cuerdas de orquesta y risas despreocupadas. Los invitados brindaban por futuros de los que no sabían nada. La sonrisa de doña Isabel era impecable de nuevo. Don Ricardo se paró junto a la mesa del champán, hablando con el maître con una voz que podría haber pasado por orgullo. Cuando llegó la bandeja, lo vi elegir una sola copa, el tallo entre sus dedos, la ligera inclinación de su muñeca, el débil remolino turbio que se hundía hasta el fondo como un secreto que se asienta en su lugar. La colocó en la bandeja familiar y retrocedió como si simplemente hubiera completado una tradición. Valeria apareció a mi lado, cepillándose el cabello suelto de la cara, riéndose de alguna broma de un primo. No se dio cuenta de que don Ricardo me miraba. No notó la forma en que su mirada se tensó cuando el camarero nos extendió la bandeja. Alargué la mano hacia la copa destinada a mí. Mi mano se detuvo. El latido de mi corazón no lo hizo. Me giré, sonriendo con el tipo de sonrisa que se ve bien en las fotos. «Ten», dije, a la ligera, extendiéndole mi mano con el vaso. «Tome el mío. Se ve más helado». Ella no lo cuestionó. Nunca tuvo motivos para hacerlo. Levantó la copa, la golpeó suavemente contra la mía y bebió. No sentí nada. Ni shock, ni triunfo. Solo una certeza tranquila y pesada instalándose en mis huesos. Una certeza de que lo que viniera después ya había comenzado. Cuando las rodillas de Valeria cedieron, la fiesta no se quedó en silencio de golpe. Primero se onduló. Un jadeo cerca de la orquesta. Luego un ruido de cubiertos. Luego el golpe sordo de su copa rodando sobre la piedra. Para cuando la alcancé, su piel se había puesto pálida bajo las luces de la azotea. Su respiración fina e irregular. Don Ricardo se abrió paso a través del círculo que se formaba, gritando su nombre con una urgencia que nunca había usado para el mío. Las manos de doña Isabel temblaron mientras intentaba alisar el cabello de Valeria, su voz temblando de incredulidad. Me arrodillé junto a ellas, firme, porque tenía que serlo. «Necesitamos una ambulancia», dije. Mi voz era fuerte, mi compostura era un ancla en la tormenta del lujo colapsado. Nadie discutió. En el viaje de bajada en el elevador de servicio, la cabeza de Valeria descansó contra mi hombro, su pulso errático bajo mis dedos. No me permití pensar en el veneno. Todavía no. Vi los números parpadear sobre la puerta. Escuché el zumbido de la maquinaria y mantuve mi respiración lenta. Su copa, mi copa, el intercambio, el polvo asentándose en el líquido dorado. Las decisiones que tomas en un solo aliento no desaparecen solo porque la habitación cambie. En la bahía de ambulancias, los paramédicos se la llevaron. La condujeron adentro bajo luces fluorescentes que hacían que todo pareciera demasiado nítido. Doña Isabel la siguió,
suplicando por respuestas. Don Ricardo se quedó atrás, agarrándose a la barandilla como si todo el edificio se hubiera inclinado. «Intercambiaste las copas», dijo sin mirarme. No respondí. El silencio era más seguro. Dentro de la sala de emergencias, los monitores sonaban a un ritmo desigual. Las enfermeras se movían con una eficiencia brusca. El doctor Solís, tranquilo pero alerta, examinó a Valeria con un enfoque que no dejaba lugar al pánico. «¿Colapsó? ¿De repente?», preguntó. «Sí», dije. «¿Alguna condición médica previa?». Los síntomas se intensificaron rápidamente. Confusión, temblores y un ritmo cardíaco elevado que no se estabilizaba. Los ojos del doctor Solís se entrecerraron ligeramente, su instinto profesional captando algo bajo la superficie. «Esto parece exposición a un compuesto anticolinérgico», murmuró para sí mismo. Mi garganta se apretó. «Verifique los derivados modificados», dije en voz baja. «No los comerciales. Grabo de investigación». El doctor Solís hizo una pausa. «¿Por qué?». «Porque el hombre parado a unos metros de distancia con los puños cerrados tenía acceso a compuestos que nadie fuera de los laboratorios familiares debería manejar. Porque lo vi inclinar un polvo blanco en un vaso con la facilidad de alguien que lo había ensayado». Pero no dije eso en voz alta. «Solo verifique», dije en su lugar. Él asintió, dando órdenes de inmediato. El comandante Sánchez, de la Policía de Investigación, PDI, llegó 20 minutos después, con una libreta en mano. Sus preguntas fueron amables al principio, de procedimiento rutinario, pero cuando preguntó qué había provocado los síntomas de Valeria, hice un gesto a mis dos primas, ambas todavía pálidas por lo que presenciaron. Una de ellas le entregó su teléfono. El video se reprodujo en silencio, don Ricardo seleccionando la copa, la sutil deriva del polvo, el tallo en su mano, mi sonrisa mientras cambiaba las flautas, yo llevando una copa más segura a mis labios mientras Valeria bebía. El comandante Sánchez rebobinó el clip, lo vio 2 veces más. Su expresión se tensó. «Necesitaré copias de todas las grabaciones», dijo. «Ya están en su bandeja de entrada», respondió la otra prima. No les había pedido que hicieran eso. Simplemente lo sabían. Mientras se alejaban con el comandante, me hundí en una de las sillas de la sala de espera. El vinilo estaba frío contra mis palmas. El aire olía a desinfectante y aire reciclado. Una máquina expendedora zumbaba suavemente cerca de la pared. Estos pequeños sonidos me aterrizaban más que cualquier otra cosa. Eran neutrales, predecibles, seguros. Don Ricardo y doña Isabel se sentaron frente a mí. Él mantuvo los ojos en el suelo. Ella mantuvo los suyos en la entrada de la habitación de Valeria. «Has malinterpretado algo», susurró doña Isabel finalmente, su voz delgada. No respondí. «Nunca dañaríamos a nuestra propia familia», agregó, más fuerte esta vez, como si el volumen le hiciera verdad. Me quedé en silencio. Fue el doctor Ramírez quien se acercó después, su rostro demacrado por la preocupación. Había estado en la fiesta antes, felicitándome con una suavidad que no estaba acostumbrada a recibir. Ahora me miraba como si estuviera armando algo que deseaba no haber adivinado. «Escuché lo que pasó», dijo. «Si hay algo que sepa, algo que pueda ayudar». «Lo hay», respondí, «pero ya se lo he dado a personas que pueden hacer algo al respecto». Él asintió lentamente, entendiendo más de lo que dije. Las horas se mezclaron, se realizaron pruebas, se procesaron muestras, llegaron más detectives. El agente Ruiz de Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, llegó con una seriedad silenciosa que cambió el aire a su alrededor. Revisó el video, preguntó si de documentos internos, historial de acceso. Respondí lo que pude sin adornos, sin emoción. Los hechos eran suficientes. Para cuando el amanecer se coló por las ventanas lejanas, Valeria estaba estabilizada, aturdida, confundida, viva. Me paré junto a su cama, observando cómo se abrían sus párpados. «No se suponía que fueras tú», dije suavemente.
Sus cejas se fruncieron débilmente. No expliqué. Todavía estaba luchando contra los últimos efectos del compuesto. La verdad podía esperar la claridad. De vuelta en la sala de espera, la ciudad comenzaba a moverse. El tráfico zumbando en algún lugar muy abajo. Los turnos de la mañana fichando. Pise mi bolso en mi regazo y comencé el trabajo que había estado posponiendo durante años. Abrí mi computadora portátil, escribí una lista de fechas, cotejé cada envío extraño, cada actualización retenida, cada memorando interno que la jefa de laboratorio, la ingeniera Torres, me había advertido en su diario. Escaneé las fotocopias de las pruebas de agua que ella había guardado en la casa de lado. Archivé las fotos que había tomado del sitio de drenaje de las instalaciones occidentales del Grupo Fénix. Recopilé capturas de pantalla de correos electrónicos, amenazas disfrazadas de orientación, ofertas disfrazadas de comandos. Organicé todo en carpetas etiquetadas: investigación ambiental, fideicomiso, errores corporativos, directivas familiares. Nada espectacular, solo la verdad esperando en pilas ordenadas. Redacté un mensaje a la licenciada Montoya, la abogada que había contactado en secreto semanas antes, cuando la casa se había vuelto demasiado silenciosa antes de la graduación. Necesitamos avanzar ahora. Lo envié sin dudarlo. Uno por uno, cerré las pestañas vinculadas a mi apellido, abrí otras nuevas vinculadas a mi futuro. Programé una reunión con los investigadores federales. Descargué copias de todo en una unidad cifrada. Eliminé los antiguos enlaces de acceso a los servidores familiares. Trabajé hasta el amanecer, la sala de espera vacía, excepto por un equipo de limpieza empujando carros por el pasillo. Cuando finalmente me puse de pie, estirando mis hombros rígidos, el peso que había cargado durante años se sintió más ligero, no desaparecido. Simplemente ya no estaba atado a mí por la fuerza. Miré una vez hacia el pasillo donde mis padres estaban sentados, hablando en voz baja con su abogado. Sus siluetas eran pequeñas a esta distancia, contenidas, manejables. Por primera vez, no eran el centro del marco. Salí, el aire fresco de la madrugada en mi rostro, y susurré en el silencio: esta vez no arreglaré lo que rompieron. Al mediodía, el hospital había pasado de la urgencia silenciosa a la investigación controlada. Oficiales uniformados custodiaban el pasillo afuera de la habitación de Valeria. Un par de detectives hablaban en voz baja cerca de la estación de enfermeras, y junto a ellos, el agente Ruiz revisaba los resultados de toxicología impresos con un enfoque lo suficientemente agudo como para cortar el acero. El doctor Solís se acercó a mí primero. Su expresión era firme, pero pude ver la tensión en la forma en que sostenía el gráfico, su pulgar presionado contra la esquina. Los resultados están listos, dijo. Su hermana fue expuesta a un compuesto anticolinérgico modificado. Grado de investigación no disponible comercialmente. La habitación no dio vueltas, ni siquiera se inclinó. Simplemente se estrechó hasta que todo lo que pude escuchar fue el suave zumbido de las luces. Le estoy explicando. Hemos visto datos preliminares sobre compuestos similares, dijo el agente Ruiz, acercándose a su lado, de laboratorios vinculados a la compañía de su familia. Don Ricardo y doña Isabel, sentados a unos metros de distancia, se tensaron. El comandante Sánchez golpeó su pluma contra la tableta. Necesitaremos declaraciones, de todos ustedes. Tomaron a don Ricardo primero. Lo vi cuadrar los hombros, deslizándose en la autoridad que había usado toda su vida. Esto es absurdo, comenzó. Valeria debe haber tenido una reacción a la comida o al alcohol. Nuestra familia no tiene antecedentes de... C. El comandante Sánchez giró la tableta. El video del brindis se reprodujo en silencio. Don Ricardo seleccionando la copa, el polvo asentándose, el tallo en su mano, mi sonrisa mientras cambiaba las flautas, Valeria bebiendo. Era la pieza de evidencia más limpia que jamás había visto. Silenciosa, irrefutable, metódica. El rostro de don Ricardo se quedó sin color. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Un hombre acostumbrado a controlar narrativas ahora estaba frente a una que no podía doblegar. Ella bebió
lo que estaba destinado para mí, dije, sin acusación, sin emoción, solo un hecho colocado suavemente sobre la mesa. Doña Isabel se levantó de su silla como si la levantaran unos hilos. «No lo entiendes», susurró. «Estábamos protegiendo a la familia. Todo se estaba desmoronando. La investigación, los informes. Si esos documentos se hacían públicos...» «¿Así que intentaron detenerme?», pregunté. Su silencio fue suficiente confirmación. El agente Ruiz habló a continuación, hojeando una pila de registros de acceso al laboratorio. «El señor Phoenix firmó la salida del compuesto 3 días antes de la fiesta de graduación y hemos localizado una unidad de almacenamiento vinculada a firmas falsificadas, documentos, muestras de investigación, registros de eliminación, todo indicando intentos de desviar la responsabilidad». Don Ricardo le lanzó a doña Isabel una mirada lo suficientemente afilada como para romper el vidrio. «Debiste haber mantenido la boca cerrada». Ella se encogió. El comandante Sánchez cerró su libreta. Ambos serán puestos bajo custodia en espera de cargos formales. 2 oficiales se adelantaron. Los cierres metálicos hicieron clic. Valeria Aondevi observó desde el umbral de su habitación, apoyada en el marco, con los ojos hinchados pero claros. Cuando nuestros padres pasaron junto a ella, no se movió, no habló. Simplemente se quedó mirando a las personas que nos criaron como si viera extraños por primera vez. Don Ricardo se volvió hacia mí. «¿Tú hiciste esto?» «No», dije en voz baja. «Ustedes lo hicieron». Doña Isabel se acercó a Valeria con dedos temblorosos. «Cariño, por favor». Valeria retrocedió. No necesitaba decir nada. La distancia era su propio veredicto. Mientras los oficiales los guiaban, el pasillo se sintió repentinamente más ancho, el aire menos constreñido. Ni victoria, ni triunfo. Solo espacio. Espacio limpio y vacío donde solían estar sus sombras. El agente Ruiz me entregó una tarjeta. «Necesitaremos su cooperación en el futuro». «La tendrán». Él asintió una vez. «La justicia comienza con la claridad. Usted nos la ha dado». Cuando se fueron, me hundí en una de las sillas fuera de la habitación de Valeria. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, dejando delgadas barras de luz en el suelo. Como si el mundo hubiera cambiado silenciosamente de forma mientras no mirábamos. Valeria se sentó a mi lado un momento después. Su mano encontró la mía con una firmeza que aún no tenía en sus piernas. «¿Se acabó?», susurró. «No», dije, «pero está comenzando». La casa del lago, en el Valle de Bravo, estaba más tranquila de lo que recordaba. Más tranquila de lo que cualquier lugar tenía derecho a estar. Las mañanas llegaban en capas pálidas, la neblina primero, luego el azul delgado de la luz temprana, luego la lenta revelación de la orilla, como si el mundo prefiriera despertar gradualmente. Me envolvía las manos alrededor de una taza caliente, me sentaba en los escalones de madera y dejaba que el aire frío se asentara en mi piel. Después de meses de sirenas, salas de audiencias y luces fluorescentes de hospital, el silencio se sentía casi imposible. Valeria se movió con cuidado por la casa esas primeras semanas, aún recuperándose, aún reconstruyendo la fuerza que el compuesto le había robado. A veces la escuchaba caminar suavemente arriba, el crujido de las viejas tablas del piso alineándose con su respiración. A veces se unía a mí afuera, envuelta en uno de mis suéteres, mirando el agua sin hablar. Había cambiado sus nítidas blusas de negocios por simples camisas de algodón. Su cabello, siempre perfectamente liso bajo la vigilancia de doña Isabel, ahora caía en ondas sueltas. Parecía alguien que salía de un disfraz que no sabía que había estado usando. Mientras tanto, mis días tomaron un nuevo ritmo. Trabajaba de forma remota con un pequeño grupo de restauración ambiental, redactando evaluaciones de impacto, analizando huellas químicas, desarrollando planes para sitios de limpieza, muy parecido a la instalación que mi familia una vez operó. Había una satisfacción silenciosa en usar el conocimiento que había adquirido, el conocimiento que querían suprimir, para algo que restauraba en lugar de ocultar. De vez en cuando llegaban actualizaciones federales, avisos sobre cuentas incautadas
informes de progreso sobre la remediación del suelo, transcripciones de antiguos empleados que finalmente se sentían lo suficientemente seguros para hablar. Leía cada uno lentamente, sin celebración, como si digiriera un lenguaje que había pasado toda mi vida escuchando a través de puertas cerradas. El cierre no era ruidoso, era administrativo, procesal, constante. Una noche, caminé por el sendero estrecho detrás de la casa. Las hojas crujieron bajo mis zapatos. El lago atrapó el último rayo rojo del atardecer. Me detuve en el muelle, respirando el aroma a agua fría y pino. Mi reflejo en la superficie se veía más tranquilo de lo que esperaba. Mayor de alguna manera, pero más ligero. La fiesta en la azotea se sintió lejana, como una película que había estudiado en lugar de vivido. La copa, el polvo, la elección. Todavía podía ver cada momento claramente, pero la urgencia se había desvanecido. En su lugar había algo más. No perdón, no victoria, solo liberación. Más tarde adentro encontré a Valeria en la mesa de la cocina, clasificando sus materiales de la escuela de Derecho. Levantó la vista, me ofreció una sonrisa cansada, pero real. Era la primera vez en meses que veía sus ojos sin miedo detrás de ellos. Todavía hay mucho por delante, dijo. Lo sé, respondí, pero se siente diferente ahora. Sí, lo hace. Una brisa se movió a través de la ventana abierta, levantando el borde de uno de sus cuadernos. Lo sujetó con la palma de la mano, estabilizando la página. Durante mucho tiempo nos quedamos sentadas allí, escuchando el silencio. El tipo que no te pide nada, no te oculta nada. El tipo que finalmente se sintió nuestro. Solía pensar que la supervivencia significaba permanecer pequeña, permanecer en silencio, plegarme a cualquier forma que mantuviera la paz. Ahora, parada en el muelle con el lago respirando contra la orilla, entiendo algo más simple. La distancia no es abandono, es recuperación. La verdad no necesita una audiencia para importar, solo necesita espacio para mantenerse en pie. Mi familia me enseñó cómo el silencio puede herir. La vida me enseñó cómo el silencio puede curar. Y en algún lugar entre esos dos bordes encontré un límite que finalmente se sostiene. La vida que tengo por delante no es ruidosa ni triunfante, es mía, y eso, por fin, es lo único que importa.